Amigos, les damos la bienvenida a una edición más de Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el que se convoca a nuestros profesores investigadores para que vengan y nos compartan sus intereses académicos, su vocación por la enseñanza, por compartir con sus alumnos conocimientos, inquietudes, vocaciones, pero también para que nos cuenten sobre algo muy importante, lo que ellos vuelcan y comparten a través de sus ediciones, de las publicaciones que realizan y que enriquecen el patrimonio editorial, el fondo editorial de nuestra universidad. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta a Carmen Lorenzo Monterrubio, profesora investigadora del Instituto de Artes de esta casa de estudios. Carmen es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Después cursó la maestría y el doctorado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, tiene 30 años residiendo aquí en el Estado de Hidalgo, residiendo y estudiando aspectos culturales del Estado de Hidalgo. Participó en un proyecto muy interesante sobre la investigación del patrimonio cultural material e inmaterial en la entidad hace 30 años y actualmente se desempeña como profesora e investigadora en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Dentro de sus inquietudes está precisamente divulgar el patrimonio de esta entidad. Así que por esa razón, pues la hemos invitado para que el día de hoy nos platique de una más de sus obras. Carmen, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Pues Carmen, aquí tenemos a la mano el libro Zempoala y su acueducto. Aquí lo pueden ustedes ver. Este libro que trabajaste junto con Antonio Lorenzo Monterrubio, tu hermano, que también participó en aquel proyecto de investigación del patrimonio cultural hidalguense, cuenta con las ilustraciones de Adalid Villegas Gómez. Es un libro con una cantidad extraordinaria, es un libro para niños con la finalidad de que lo disfruten los adultos. Así lo definiría yo, con un texto breve a la izquierda y con ilustraciones a la derecha. El libro se va a lo largo así de todas sus páginas para que los pequeños se animen a leer e interesarse. Aquí estamos mostrando algunas partes, pero la intención es recuperar a partir de José Tecpatl, un personaje que ustedes crean y que lo ubican como nacido en la segunda mitad del siglo XVI y al que le toca participar en la construcción de esta maravilla que es el acueducto que va desde la zona, digamos, sureste de Hidalgo hasta Otumba, pero quizá la parte más importante que reconocemos de esta extraordinaria obra hidráulica de la época colonial, quizá lo más interesante que hoy reconocemos, encontramos y se ha conservado por fortuna, es la parte correspondiente al acueducto en la zona de Zempoala, en los límites entre el Estado de Hidalgo y el Estado de México. Se llega precisamente al municipio de Zempoala, Hidalgo, y a unos pasos está esta maravilla de acueducto. Y ustedes hacen aquí un relato donde José Tecpatl nos narra su infancia, su ascendencia, nos describe el momento histórico, pero lo más importante, él se asume como uno de los constructores, de los indígenas constructores, que los hubo por varios cientos, que se acercaron a participar en esta obra que hoy nos maravilla. Cuéntanos por qué generar una historia tan dedicada a los niños para que conozcan esta maravilla, que además quiero aquí comentar, el arco mayor, el arco principal, ha sorprendido a nacionales y extranjeros, sobre todo por las técnicas de construcción de la época en que fue hecho, el siglo XVI, y que se compara con acueductos de otros lugares por su magnificencia y por su grandeza. Entonces, ¿qué importancia tiene
difundir esta maravilla arquitectónica y visual, porque además enclavada en ese paisaje de Zempoala, potencia la vista, sobre todo si nos toca un amanecer o un atardecer. Ya no nos toca ver pasar el tren allí, como alguna vez me tocó verlo, y es una pena, pero de todos modos, de cualquier manera, sigue siendo uno de los grandes monumentos novohispanos. Carmen, ¿por qué divulgarlo? Bueno, antes que nada, pues hacer una narración muy breve, muy sencilla, acerca de este magnífico ejemplo de ingeniería hidráulica del siglo XVI, considerado ya Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, en un principio, hemos trabajado mi hermano y yo de manera conjunta acerca del acueducto de Zempoala, él sobre todo las cuestiones de arquitectura y de ingeniería, y bueno, yo básicamente pues me he dedicado al estudio de los glifos que se encuentran en el acueducto. Por desgracia muy poco conocidos, ¿no? Los glifos tanto dibujados como grabados que se encuentran en el acueducto. Aquí vemos uno, mira. Así es, uno de esos, sí. Decidimos pues hacer una narración de un personaje, José Tecpatl, es una narración en primera persona, donde él se asume pues uno de los lapidarios que participó en la construcción del acueducto. Básicamente un poco narrando la historia de cómo se construyó, las técnicas que se emplearon, técnicas indígenas que se emplearon para la construcción del acueducto, y bueno, sobre todo pues como lo decimos en un principio, pues hacer un reconocimiento que poco se hace de los trabajadores indígenas que participaron. Se cree que fueron entre 300 y 400 trabajadores indígenas, todos especializados en técnicas de construcción, tanto artesanos, lapidarios, canteros, que participaron en la construcción dirigida pues por el franciscano Fray Francisco de Tembleque. Incluso pues se le nombra así en muchas ocasiones al acueducto, el acueducto del padre Tembleque, pero pues también hay que ver, reconocer pues el trabajo que hicieron los trabajadores indígenas. En un principio, bueno, nos ha interesado mucho hacer esta difusión del acueducto. Queríamos hacer, bueno, ya lo habíamos hecho algunos años atrás, libros o folletos para niños que fueran dibujados por los niños, en una serie que se llamó Un viaje por, que fue editado por el Instituto de Alianza de la Cultura en ese entonces, y decidimos pues retomar pues esta idea de que fuera un texto muy simple, muy sencillo, con excelentes dibujos. Aquí hay que recalcar pues el trabajo que hizo Adalid Villegas, un egresado de la licenciatura en Artes Visuales del Instituto de Artes, excelente dibujante, excelente caricaturista. Además interpretó muy bien la idea del relato, definitivamente. Yo creo que eso es otro de los grandes méritos de Adalid, definitivamente. Así es. Sí, el trabajo que hizo fue maravilloso, nos encantó el trabajo que hizo. Además es un chico con mucha iniciativa. Entonces, bueno, creo que mucho pues del trabajo de este pequeño libro, pues del éxito, que pudiera tener el éxito, pues se debe a Adalid. Entonces, bueno, queríamos entonces hacer un libro con un texto muy corto, que hablara más bien las imágenes y sobre todo pues rescatando esta historia del acueducto, sobre todo de la construcción del acueducto por parte de los trabajadores indígenas en voz de José Tecpatl. Sí, y bueno, pero además de ello va relacionando él como una especie de cronista indígena de este equipo de pobladores de distintos lugares que tuvieron que participar en la construcción del acueducto,
en general de todo el gran acueducto y particularmente de la zona que hoy apreciamos en Zempoala. Pero también es interesante cómo habla de la repercusión que tuvo esta obra hidráulica en todos los pueblos que fueron beneficiados precisamente por el agua que no tenían en la zona de Otumba, y que les llega desde esta parte de lo que hoy es el estado de Hidalgo. Este trabajo, como tú dices, bueno, aquí mira, perdón, acabo de encontrar una ilustración muy interesante donde nos muestra a Dalí precisamente los personajes y los estratos sociales que había en la época en que se construye. Y como dices, muy bien interpretado, otra escena de los pueblos indígenas. En fin, pero el relato es, nos acerca a cómo vivía la gente, cómo eran los espacios sociales y desde luego por qué ellos participan. Tenemos aquí una mujer con el telar de cintura, y bueno, refleja una época histórica y te decía, la agricultura también. Te decía cuando iniciamos esto, es un libro para niños, pero para que lo disfruten los adultos. ¿Ya lo has trabajado con algunas familias que lo hayan leído, los pequeños, los adultos? ¿Qué te han dicho de la lectura de este libro? Pues les ha gustado mucho. Les hace una cuestión muy interesante, sobre todo pues rescatando esta historia que poco se conoce acerca de los trabajadores indígenas y las técnicas de construcción indígenas. Creo que, bueno, sobre todo es muy llamativo, precisamente por los dibujos de Adalid, y creo que eso le da pues un carácter muy especial a este libro. En cuanto a los trabajadores y en cuanto a la situación del contexto histórico que mencionas, pues creo que es importante pues también rescatar esta historia de que, bueno, Otumba era parte de se encontraba en el camino real. Entonces hay mucha gente y pues con el paso de los bueyes y de las vacas, pues muchos del agua que tenía Otumba pues se contaminó. Es precisamente entonces que los de Otumba buscan obtener agua de algunos de los manantiales. En un principio se la pidieron a la gente de Tepeapulco y la de Texcoco. Ellos se negaron a venderles el agua, y bueno, con la labor que hizo Tembleque de recorrer pues otros lugares cercanos, se encontró que los manantiales de Zempoala en el volcán de Tecajete pues era muy importante. Entonces conseguir esa agua se la pidió a la gente de Zempoala y finalmente pues los de Zempoala se las vendieron. No nada más intervinieron, bueno, hubo que pagar el agua, los de Otumba tuvieron que pagar el agua y además pues participar con mano de obra y con materiales de construcción. Es por eso entonces que también intervinieron mujeres. Las mujeres hilaban, tejían en telar de cintura. Es por eso esta imagen de Adalid, que es maravillosa, ¿no? De esta mujer tejiendo en telar de cintura, porque ellas hacían estas mantas y las vendían. Y con lo que vendían, pues compraban la cal y otros materiales de construcción. Entonces, bueno, participó muchísima gente, no solo hombres, sino también mujeres, toda la población. Bueno, era una sociedad eminentemente agrícola, había que tributar, sobre todo al rey, a Carlos V en ese entonces. El Carlos V pues decidió, sobre todo por la labor que hizo Tembleque para que ya el pueblo de Otumba no tributara y no pagara los tributos pues a los encomenderos y el tributo al rey. Entonces también se decidió que por ley, por los años de construcción de que durara la construcción del acueducto, pues la población de Otumba pues no contribuyera hasta que se terminara el acueducto. Entonces creo que, bueno, es importante pues, también ver un poco el contexto de cómo se realizó la construcción del acueducto, dirigida por Tembleque, que fue un arquitecto y un hidromensor importante, pero pues también toda la sociedad, toda la población, cómo intervino también
en la construcción y finalmente para que llegara el agua de Zempoala a Otumba. Muy bien, pues una parte del acueducto de Zempoala pertenece al Estado de Hidalgo, otra parte pertenece al Estado de México. Bueno, es importante también destacar, pues, que es un acueducto de más de 44 kilómetros de longitud. Muchas de las, hay arquerías, la más importante, pues como mencionas, la de Tepeyagualco, pero bueno, hay otras arquerías, como la que pertenece a la Hacienda de Arcos, otra arquería que pertenece a la Hacienda de Tecajete, hay otros 2 arcos que pertenecen al Estado de México, y uno más en Acelotla, que es un arco pequeño también que pertenece a Acelotla, pero mucho del acueducto va de manera subterránea, pasa por debajo de la tierra, y con técnicas que se llaman el criapantle, que finalmente pues era un tubo pues donde pues subterráneo donde pasaba el agua. Entonces, además tubos de barro, ¿verdad? Tubos de barro, exactamente, sí. Ahí intervinieron artesanos, ¿no? Artesanos para la construcción de este apantle. Sí. Bueno, entonces es un acueducto que, pues, en un principio ni siquiera las mismas autoridades españolas creían que podía llegar a construirse. Finalmente, pues, se logró por parte de estos trabajadores y por parte de la labor que hizo Tembleque. Y pues toda la participación de la población, mujeres y hombres. Sí. Hoy apreciamos esta parte de Zempoala, de Tepeyagualco, de los arcos. Te digo que alguna ocasión me tocó ver que cruzaba por allí una máquina de ferrocarril, sobre todo de las antiguas. Entonces, de pronto aquello me maravilló, me pareció una escena tomada de un cuadro de Velasco. Digamos que lo estético es lo que nos llama la atención en una primera instancia, pero cuando empezamos a observar esta construcción, esta extensión de 44 kilómetros, este cálculo de alturas para que el agua llegara de esta zona de Zempoala a Otumba, y pensamos que esto se hace en la segunda mitad del siglo XVI, y comparamos, hoy tenemos computadoras, altímetros, cálculos con una pila, y en un teléfono celular podemos calcular la altitud sobre el nivel del mar, en fin, tenemos varillas, concreto armado, hormigón, qué sé yo, de técnicas y materiales de construcción, y aún así se proyecta y se lleva sus buenos años construir. Cuando comparamos esto con lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XVI en este campo mexicano, pues aumenta el asombro por la calidad de las obras y más de una obra de ingeniería hidráulica de la época. ¿Por qué, Carmen, por qué te interesa a ti trabajar estos temas dirigidos a los niños? Bueno, mucho de los glifos del acueducto de Zempoala tienen una tradición prehispánica, una tradición indígena. Y bueno, a mí me ha interesado sobre todo mucho el tema de las pinturas rupestres del Estado de Hidalgo, todavía lo sigo trabajando desde varios años. Y bueno, vi que muchos de los glifos tienen una semejanza muy, muy importante en cuanto a pinturas rupestres. Entonces, me interesó también hacer un registro de estos glifos de tradición indígena, de tradición prehispánica, que también tienen mucha influencia de las pinturas rupestres. En el acueducto de Tepeyagualco, si me permites dar algunas cifras, claro. tenemos 607 glifos pintados, dibujados, mientras que en la Hacienda de Tecajete encontramos 25 glifos grabados, y en la Hacienda de Arcos aproximadamente 20 glifos grabados, dando un total entonces de 652 glifos. De estos 652 glifos, bueno, se han estudiado por varios autores. El primero de ellos fue un fraile capuchino, Fray Francisco de Ajofrín. Claro, sí. Hizo dibujos pues, de algunos de estos glifos. Posteriormente, Ángel María Garibay dio alguna interpretación sobre estos glifos. Él comenta que básicamente el trabajo que se realizaba era de tequio, es decir, era un trabajo comunal. Claro, las comunidades se organizaban
y daban cierta cantidad de trabajadores o cierta cantidad de material y para organizarse para la construcción. Entonces, bueno, según Ángel María Garibay, menciona que estos glifos eran como marcas de los trabajadores, de las comunidades o que participaron, como diciendo, bueno, yo participo con esta cantidad de piedra, de cantera, de material. Posteriormente Ángel María Garibay, pues han venido muchos investigadores, por ejemplo Víctor Manuel Ballesteros, menciona que no solo eran marcas de las comunidades, sino también eran marcas de los mismos artesanos, de los mismos trabajadores, que tenían que participar con cierta cantidad de material para la construcción. Bueno, de ahí se han derivado pues básicamente también ideas semejantes. Manuel Menes Yaguno también menciona pues que eran marcas de los trabajadores para dar cierta cantidad. Bueno, yo creo que es un poco difícil llegar a esta interpretación. Más bien yo considero que era como una especie de que los propios indígenas, de reivindicar pues la tradición indígena de su propia cosmovisión. Es decir, encontramos muchos elementos astronómicos, soles, lunas, estrellas, mucha cuestión que tiene que ver con el pulque, ¿no? Elementos de medias lunas. Sabemos pues que las fases de la luna tienen que ver con la fermentación del pulque. Claro. Entonces como que era como una forma de reafirmación de los trabajadores indígenas, es plasmada en pues una construcción de españoles, ¿no? Básicamente pues dirigida por los frailes franciscanos. Era como una especie de identidad, ¿no? Como decir, bueno, nosotros dejamos nuestra propia marca, ¿no? Los indígenas, los trabajadores indígenas que participaban, no solo eran de Otumba, pues algunos también se cree que eran de Zempoala. José Tecpatl fue uno de ellos, ¿no? Donde pues también ellos, pues de algún modo, pues dejaron una huella, una marca en los glifos para decir, bueno, también esta construcción a nosotros nos pertenece. Claro, y desde luego era la firma de los participantes. Pero la pregunta que yo te hacía, que además fue muy interesante tu respuesta, pero mi pregunta era, ¿por qué muchos de los temas que trabajas, además de darles todo el tratamiento científico, muchos temas los has abordado dirigidos a niños, al público infantil? Me gusta esa orientación. ¿Por qué? Bueno, hemos visto a lo largo pues de todos estos años que mucha de la concientización acerca de la protección del patrimonio cultural pues se tiene que dar desde épocas de la niñez, ¿no? Entonces, desde niños, entonces comenzar a ver, primero a conocer lo que tenemos, ¿no? Como hemos dicho, pues no se valora lo que no se conoce. Entonces, difundir, sobre todo a niños, la importancia del patrimonio cultural, valorizar la riqueza patrimonial que tiene el Estado de Hidalgo, es una de nuestras tareas principales, y sobre todo, pues comenzando con niños. Yo creo que los niños, he trabajado en algún momento con niños y es realmente, pues es un trabajo muy satisfactorio. Creo que los niños entienden perfectamente cómo la riqueza pues, que tiene el Estado de Hidalgo, y a partir de entonces se empiezan a concientizar no solo los niños, sino también sus padres o su familia, la familia entera. Entonces, creo que es importante trabajar primero con niños, claro, de manera general con toda la población, pero creo que es importante la participación de los niños en esta labor de concientizar acerca de la importancia del patrimonio cultural. Desde luego, y creo que lo logran con este libro, y además me parece muy interesante que involucren a los alumnos de nuestra universidad, ahora ya egresado a Dalit, pero desde luego aquí vuelvo a presentar la portada, y les decía, pueden ustedes escribir a
www.libreriacaracter.com. Para informarse sobre el libro, se los pueden enviar en esta ocasión, en estos tiempos en que todavía no abre la librería al público, pues háganlo. Además, es un buen regalo para un niño en su cumpleaños, en la Navidad, ¿por qué no? Que ya dentro de poco estará tocando las puertas. Háganlo y compartan este tipo de lecturas con los hijos, con los pequeños, nietos, sobrinos. Les aseguro que será un buen regalo. Esto acompañado de un juguete mexicano me parece que es la opción novedosa que estarán esperando en muchas familias. Carmen, de verdad un libro muy, muy ameno también, lo he leído con muchísimo gusto. Me han gustado mucho las ilustraciones, esa combinación entre un texto breve y las ilustraciones. Así que nuevamente muchas gracias por participar en esta entrevista, por presentarnos un libro más de los que has producido y además un libro tan agradable para que esté en cualquier rincón de la sala de cualquier familia. Muchísimas gracias, Carmen Lorenzo Monterrubio, y pues esperamos el próximo libro para presentarlo aquí en Editorialmente. En esta serie de entrevistas le agradecemos su compañía. La grabación y la edición estuvieron a cargo de Wendy Hernández, del equipo de la Dirección de Ediciones y Publicaciones. Soy Marcial Guerrero y le agradecemos su compañía. Hasta luego.